Bienvenidos a nuestro podcast Mujeres en la Literatura. El día de hoy mi compañera Fernanda y yo, Carla, les hablaremos sobre una autora mexicana reconocida por la extrañeza de sus cuentos, Guadalupe Dueñas, y enfatizaremos en el tema del horror y de la muerte. Para contextualizar un poco sobre la autora de la cual hablaremos hoy, mi compañera y yo daremos algunos datos biográficos sobre ella. Guadalupe Dueñas nació el 19 de octubre de 1920 en Guadalajara, Jalisco, y falleció el 13 de enero de 2002 en Ciudad de México a causa de una embolia. Su infancia estuvo llena de dilemas, puesto que su padre era excesivamente religioso y su madre provenía de una familia liberal. Esta dualidad provocó que Guadalupe nunca se sintiera ni de un lado ni del otro, generándole conflictos de identidad. Su postura respecto a la literatura era ver a la escritura como medio para representar la postura femenina ante los prejuicios sociales, intereses materiales, burocráticos y de poder. Sus influencias en la literatura fueron Jorge Luis Borges, Horacio Quiroga y Juan José Arreola. Su temática literaria es el terror, la locura, la muerte, tópicos transgresores en la literatura y particularmente en la escritura femenina. Destacó por su aguda visión del universo íntimo de sus personajes, por su amor al detalle, al adjetivo exacto, por su originalidad temática y por la habilidad de construir sus narraciones fantásticas. Sus cuentos se clasifican dentro de los géneros del horror, el gótico y lo fantástico. Sí, y justo de ese último género me gustaría retomar lo fantástico, porque es algo que está muy presente en los cuentos de Guadalupe. Recuerdo que una escritora argentina llamada Rosalba Campra interpreta lo fantástico desde la transgresión y explica que la aparición de seres sobrenaturales deja de ser estrictamente necesario, pues basta con la infracción o transgresión a lo considerado real. Y esta nueva lectura de lo fantástico busca que el lector encuentre como los códigos entre los distintos elementos de lo real que están ocultos dentro del texto. Es cierto, concuerdo contigo. Tiene todos estos géneros, pero considero que uno de los más presentes en su obra es el horror, ya que podemos ver en la mayoría de sus cuentos esta alteración de la realidad que tiene una explicación o justificación, como un temor más personal o individual. Por ellos suele estar en primera persona. El horror surge gracias a lo extraño, adaptando los acontecimientos a las leyes de la realidad, y dentro de lo extraño existe lo fantástico extraño y lo extraño puro. Pero es en el primero de estos donde los sucesos tienen una explicación racional y son insólitos, pero se pueden creer que son sobrenaturales, justo como hace Guadalupe Dueñas en sus cuentos. De hecho, creo que uno de los ejemplos más claros de ello es el de la historia de la mariquita, que nos cuenta la historia de una familia que tiene guardada dentro de un frasco con líquido especial el cuerpo de su hija mayor, Mariquita, la cual murió después de nacer. Los padres cambian constantemente de casa y la consideran como una hija más, parte de la familia, hasta que los padres mueren y las hermanas finalmente deciden ya no cambiar el líquido del frasco. Ellas intentan enterrarla legalmente, pero pues no se les es concebido, se les es negado, y entonces deciden enterrarla en un patio. La entierran en este patio y ellas de nuevo se vuelven a mudar, pero esta vez ya no llevan a Mariquita con ellas. En el cuento podemos ver una atmósfera extraña y nos encontramos con hechos que pueden interpretarse como una alteración de la realidad, algo fantástico, pero también puede justificarse con algo sobrenatural. Como cuando mencionan que en su casa sucedían derrumbes innecesarios, bailoteos de los candiles y paredes, o quebraderos de trastes y cristales.
Y ante esto las sirvientas culpan a Mariquita, como si fuera un fantasma, como si su espíritu fuera y provocara todas estas cosas de forma sobrenatural. Pero también existe la posibilidad de ser explicado bajo una lógica de los recursos naturales, como un temblor o un viento fuerte, que era lo que provocaba, no sé, los cristales rotos o que las cosas se movieran. Además que todo el tiempo estamos viendo el constante desagrado de las personas o de los personajes por tener a Mariquita en su propio espacio, como si les causara algún tipo de horror estar a solas con ella. A la madre la desonaba tenerla en la pieza, al padre le molestaba los sentimientos, a la hermana le causaba terror. Aunque podamos desconocer las razones de estos rechazos de los personajes, es justamente ese punto lo que nos lleva a lo desconocido, lo extraño, donde podemos citar el horror. Y relacionado con el horror, a mí un tema que me gustaría tocar es el de la muerte, porque es uno de los miedos más grandes a los que nos enfrentamos los seres humanos, puesto que aún no podemos precisar lo que hay después de la muerte y nos aterra lo desconocido. Pero también disfrutamos esa sensación de sentir temor. Nos gusta sentir como que nuestro pulso se acelera, el morbo que nos genera y a la vez como que compartir ese miedo con los personajes de la historia. Me parece interesante analizar el tema de la muerte alrededor del personaje de Mariquita, ya que en este cuento actúa de dos maneras diferentes. Primero, por una parte, como sujeto pasivo, ya que no interviene en las acciones de los demás personajes. Su función es ser exhibida en un frasco y es movida por los demás. Pero luego a la mitad de la historia esto cambia y se convierte en un sujeto agente y toma acción en la narración. Se dice que Mariquita duerme en la habitación con sus hermanas y también es la causante de que la familia se tenga que mudar con frecuencia de la casa, o también es culpable de que los vecinos hablen mal de sus hermanas. Incluso llega un punto en el que las sirvientas comienzan a culpar a Mariquita de estos desastres naturales que ya habías mencionado con anterioridad, el que se cayeran los trastes, que se sintieran como temblores y esas cosas a las que no les encontraban como que una explicación lógica. Y también como el cuerpo sin vida de Mariquita para el resto de personas será visto como un objeto, como una pieza de colección macabra de su familia, pero que sin embargo para su familia representaba un duelo insuperado. Tener su cuerpo y poder manipularlo significaba que la presencia de Mariquita seguía ahí, y también conservar el cuerpo en un frasco le brindaba la protección que en vida sus padres no pudieron darle, y de lo cual se sentían culpables. El espacio también resulta simbólico. Mariquita no estaba en el lugar que debía estar. El hecho de no ser enterrada y de no estar en una tumba representaba que Mariquita no había muerto, y al estar protegida entre cristales se mantenía simbólicamente viva. Además, este cuento juega con el lenguaje. Mencionar que Mariquita está dormida o que necesita estar en un espacio cómodo evade la realidad, que Mariquita está muerta. El no nombrar las cosas como son provoca que se siga disfrazando la realidad, hace que los personajes entren en una zona de confort que les impide enfrentar su realidad. Es interesante cómo este pequeño cuento retrata a la perfección la esencia de la temática de Guadalupe Dueñas, que por una parte lo fantástico se manifiesta en los extraños desastres que ocurren en la casa, pero también se confronta a lo propuesto por Campra, que lo fantástico está en la transgresión, en la forma en que la muerte de Mariquita es desviada y cómo el lenguaje en gran medida contribuye a esto, al punto de insertar en el lector la idea de que Mariquita está simbólicamente viva. Además de cómo todos estos aspectos hacen que forme parte del género del horror, con escenas que nos causan incomodidad a partir de la individualidad de los personajes y situaciones que perfectamente podrían pertenecer al plano de la realidad.
Agradecemos a todas y a todos por escucharnos en este episodio. No hay que olvidar que la representación femenina importa y que reconocer el papel de la mujer en la literatura ayuda a regresarle la voz a las que en el pasado no pudieron y a que las nuevas voces puedan sonar con mayor intensidad. No se pierdan nuestro siguiente episodio, donde nuestra compañera Nailea Solís hablará sobre Cristina Rivera Garza y la importancia del lenguaje en la obra El invencible verano de Liliana.